Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Guzmán Alcántar. Mi número de matrícula es 230-237-29. El nombre del reto se llama Jurisprudencia. El nombre del módulo se llama Juicios de Amparo. Y actualmente me encuentro estudiando licenciatura de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Como reto voy a contestar 4 preguntas. La primera pregunta consiste en señala el método de integración, reiteración, contradicción de criterios o procedentes obligatorios se utilizó en la creación de jurisprudencia. Después de analizar el caso número 1, pude darme cuenta que en esta jurisprudencia se utilizó el método de integración por reiteración de criterios, pues ésta se estableció al dilucidar criterios discrepantes manteniendo entre las salas de la Suprema Corte, entre los plenos del circuito o bien entre los tribunales colegiados en el circuito, en gestión de una competencia. En este orden de ideas, un ejemplo mencionado en las líneas procedentes se puede observar sin lugar a duda que este es un tipo de este método. La siguiente pregunta es, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78-2018, emitida por la primera Sala de Suprema en la Corte de Justicia de la Nación. Dentro de la jurisprudencia 93-213 se sostiene que el orden de la situación al investigado a la audiencia de la formulación e imputación con un apercibimiento de la prevención en caso de compadecer violada en el derecho de la libertad ambulatoria, ya que coloca a la persona en una posición insolable en la obediencia entre el mando del carácter judicial, lo que se ve reflejado en una situación de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Pero al ser un nuevo estudio, la primera sala estimó necesario interrumpir esta jurisprudencia, ya que sostiene que la regulación de la situación a esta audiencia en legislaciones locales de los estados de Chihuahua y Durango resulta muy parecida a la establecida en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto de acuerdo con la situación a la audiencia inicial y a la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo antes ya mencionado. Se puede percibir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en lo que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte a la libertad personal. Al tratarse únicamente de una comunicación del juez, esto es petición del Ministerio Público, en sentido de que se requiere una sentencia para el desarrollo de una audiencia en la que su formalización, la investigación que sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en lo que podrá o no ser vinculado al proceso y en caso sometido a un método cautelar. En este orden de las ideas, la jurisprudencia 93-2013 fue sustituida por la de 78-218, porque se sostuvo en el orden de la situación del investigado a la audiencia de la formulación de la imputación, con la advertencia de que este caso no comparezca, se dirigirá un orden de prevención en su contra. De ninguna forma viola ninguna clase del perjuicio en su esfera de carácter jurídica. En este sentido, no procede el juicio de amparo indirecto, ya que esta orden de situación solo trata de una forma de comunicación del juez y petición del ministerio, con la finalidad de darse a saber a la persona que es necesaria su presencia dentro de la audiencia a celebrarse, para de esta forma estar en condiciones de formular la imputación respectiva y poder vincular o no al proceso. La siguiente pregunta es, indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso número 1 fue publicado en la 9ª época y en el caso número 2 fue publicado en la 10ª época y por último el caso número 3 fue publicado en la 9ª época del Seminario Judicial de Federación. Por último, la cuarta pregunta es, ¿en qué caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia? De acuerdo con el artículo 193 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que fue establecida por cada uno de los tribunales colegiados en el circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados del distrito, los tribunales militares y judiciales de
de fuera común de los estados y del Distrito Federal y en los tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. La pregunta número 5 dice, en el caso número 1 identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. De acuerdo con el artículo 223 de la Ley de Amparo, conforme con los votos que se deben emitir por su aprobación, en el caso número 1 sí cumplirá con el número de votos para su aprobación, ya que requiere por mayoría 4 votos. El artículo 223 indica las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen procedentes obligatorios para que todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría a 4 votos. Las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. En conclusión, la jurisprudencia podemos decir que se refiere a la interpretación que se hace de la ley y que es observancia obligatoria. Esta se emite cuando la ley no es clara y existen lagunas jurídicas. La Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas por los tribunales colegiales del circuito. La jurisprudencia es una nueva figura jurídica configuratoria de las leyes ya existentes. De igual forma permite que nuestro sistema mexicano tenga unificadora en las leyes y que pueda impartir justicia más pronta y expedita, entendiendo en todo momento los principios de otra persona. En sí, se trata de un medio para poder funcionar el sistema jurídico dentro de nuestro país. La jurisprudencia es muy relevante en México porque se trata de una fuente de derecho obligatoria, cuya finalidad es fungir como medio de orientación para el juez y poder apegarse a las normas del derecho. De mi parte sería todo, que tengan bonita tarde.